Muy buenas noches a todos y todas. Muy agradecido con las autoridades de la Universidad Nacional de Asunción. Agradecido también con el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción. A todos los amigos, parientes que vinieron de San Juan de Monoceno y de otros lugares. A mis hijos que están conmigo esta noche. A un amigo que vino de Buenos Aires para estar conmigo, gracias a esto. En primer lugar, tengo que reiterar mis agradecimientos a la Universidad Nacional de Asunción, las autoridades del rectorado, lugar donde yo trabajo, lugar donde hago mis investigaciones, porque para un filósofo o para un profesor de filosofía en este caso, no hay cosa más terrible que ponerle trabas cuando va a pensar. En la Universidad Nacional de Asunción, en el rectorado, en el lugar donde yo trabajo, jamás en todos estos años me dijeron lo que tenía que escribir y lo que tenía que pensar. De lo contrario, nunca hubiera sido posible escribir este libro que ustedes tienen en sus manos. Tener la libertad en la academia es como tener la pileta para ser nadador. Sin libertad, sin apoyo institucional, no puede existir investigación. Es simplemente una ficción o una broma. En todo este tiempo yo sí he recibido, lo digo con mucho cariño, honor y agradecimiento a las autoridades, que sí he recibido todo el apoyo necesario para hacer mis investigaciones. Y gracias a eso, después de 4 años y medio, este libro ha llegado a buen término. Si me permiten, quiero leer porque tengo que agradecer a más instituciones y a más personas. Quiero agradecer especialmente a mi señora esposa, Marisa Amaral, por el acompañamiento. A veces en la mesa estábamos comiendo y yo rodeado de libros de mierda. Seguía insistiendo en que tenía que resumir esos libros. Ella con mucho cariño decía, vamos a almorzar y después vas a seguir escribiendo sobre estos temas escatológicos. Marisa, gracias por tu apoyo. En segundo término, quiero agradecer a mi familia, tanto de allá como de acá, de San Juan y de esta parte de San Lorenzo y de Asunción, por el apoyo constante. Cuando yo dejé San Juan como seno, ellos me acogieron. En esa época todavía los lugares para los estudiantes que venían del interior eran muy escasos. Y viví mucho tiempo en la casa de mi hermana y ellos me ayudaron a estudiar. Yo no nací en ningún hogar que me hubiese posibilitado vivir en un internado y estudiar de la manera más cómoda. Viví en casa de obreros, en casa de gente que trabaja. Con mucho orgullo puedo decir que la Universidad Nacional me dio las herramientas como para que hoy pueda estar compartiendo con ustedes la culminación de este libro. Entonces a la familia Aguirre Severo, muchas gracias por su apoyo de siempre. Asimismo tengo que decir que este libro está ligado a varios momentos de mi vida. En un lapso importante de tiempo conversé con especialistas, consulté textos, revisé libros, discutí con amigos y escuché a colegas y asimismo también compartí con estudiantes y hablé con la gente. Por ello, necesariamente debo situar esta experiencia en el seno de una historia personal que sin embargo fue arropada por la presencia y compañía de muchos y muchas. En retrospectiva puedo ver a varios colegas involucrándose en la tarea y no me queda palabra más certera que expresar mi profunda gratitud. Cada folleto, cada libro, cada fuente o referencia que a manera de regalo me acercaban hizo posible que el libro tenga vida. Asimismo, quiero mencionar a quienes con incondicional franqueza escucharon mis opiniones y no repararon en agregar a ellas ideas e indicaron con delicadeza algunas de las faltas. A Enzo Spaltro, profesor emérito de la Universidad de Bolonia y doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Asunción, quien no dudó en atenderme
y en sugerir las razones en defensa de una estética como escalafón superior a una ética. Ese encuentro ha sido posible gracias a la generosidad de un amigo, director general de la Universidad Nacional de Asunción, que me ha posibilitado hablar con este sabio y me ha ayudado de manera enorme a dar vida al primer capítulo del libro. Asimismo, los investigadores del Centro de Filosofía de la Universidad de Lisboa, los doctores Pedro Calafate y Leonel Ribeiro, oyeron atentamente el esbozo del libro y de manera gentil sugirieron textos de varios pensadores portugueses. La estadía en la Universidad de Lisboa ha sido posible gracias a una beca de investigación postdoctoral proporcionada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. La estadía en el Centro de Investigación en América Latina y el Caribe, CIAL, de la Universidad Autónoma de México, UNAM, ha marcado un antes y un después en mi carrera como docente investigador, pues allí encontré no solamente la maravillosa cultura mexicana, sino toda esa riqueza filosófica que Latinoamérica conserva y guarda y lo defiende de manera valiente.